Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy vamos a empezar con la construcción de la integral de Darboux. En cálculo 2 construimos la integral de Darboux, ¿ok? Se construyó con las sumas superiores, las sumas inferiores. Se definió una función Darboux integrable la integral de Darboux de una función f de una variable como el supremo del conjunto de las sumas inferiores y tenía que coincidir con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Esa construcción que se hizo en cálculo 2 la vamos a repetir, pero para funciones de varias variables. Muchas cosas son análogas o similares. De hecho, casi todo es similar. Y bueno, tenemos que hacer esa construcción y el objetivo es dejar todo listo para que en la próxima clase demos la definición formal de una función Darboux integral. O sea, lo que vamos a hacer ahorita es definir lo que es una partición de un rectángulo n-dimensional, qué es un rectángulo n-dimensional, qué significa en varias variables que una partición Q define una partición P, suma superior, suma inferior, todos esos conceptos que ya vimos en cálculo 2 los vamos a ver, pero para funciones de varias variables, ¿vale? Ese es el plan. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar la clase. Profe, tengo una duda rápida. Claro, sí, dime qué pasó. Lo que pasa es que no sé si mi profe no la llamó así, pero tengo confusión entre la diferencia entre la integral de Darboux y la de Riemann. O sea, sé que son equivalentes, pero ¿cuál es la diferencia? La de Darboux es la de las sumas superiores y sumas inferiores. Vamos a decirlo de Ajá. esa manera. La más usual de la construcción más usual. La que viene en el Spivak, esa es la de Darboux. La de Riemann habla de la norma de la partición y tiene su definición es como un límite, como tipo un límite. Esa la vamos a ver después. Ahorita lo que vamos a construir es la de Darboux. Vamos a Ok, ver que una función es Darboux integrable si solo si el supremo del conjunto de sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. vale, vale. Sí, ¿vale? Va. Bueno, cualquier duda díganme, por favor. Todas las dudas que tengan, díganlas, ya sea escribiendo en el chat o hablando, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cuál es el plan? Pues hacer la construcción. Voy a ir señalando con el puntero la construcción de la integral de Darboux, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es generalizar la construcción de la integral de una función de una variable estudiada en cálculo 2, pero ahora para funciones de varias variables, que es lo que les había comentado al principio de la clase, ¿no? ¿Qué más? Cálculo 3. Recordemos que un rectángulo n-dimensional se define como, y lo denotamos de esta manera, A1, B1, cruz A2, B2, puntos suspensivos, cruz AN, BN. ¿Esto qué es? Pues es el producto cartesiano de n intervalos. Haces el producto cartesiano de n intervalos y ese es un rectángulo n-dimensional. Su definición pues ya la conocemos por álgebra superior. Es el conjunto de eneadas, x1, puntos suspensivos, xn, tales que xi pertenece al intervalo cerrado AI, BI, para cada i igual a 1 hasta n. Y en este curso nos gusta todo visualizar, nos gusta visualizar las cosas, interpretaciones geométricas y también interpretaciones físicas. En este caso corresponde a una interpretación geométrica muy simple. El caso en que n es igual a 2. El caso en que n es igual a 2, ¿cómo se ve un rectángulo dos dimensional? Pues se ve de esta manera, ¿no? Como estoy señalando, como uno de los rectángulos usuales. Bajo tantito, como esta figura, ¿no? Es un rectángulo, con los cuales ya hemos trabajado. ¿Cómo sería un rectángulo tridimensional? Pues un rectángulo tridimensional vive en R3, ¿estamos de acuerdo? Es el producto de tres intervalos en R. Al hacer el producto de esos tres intervalos, pues te da un paralelepípedo, ¿no? Esto sería un paralelepípedo. Un caso particular de un paralelepípedo sería un cubo. Esa es una posibilidad, ¿no? Bueno, entonces, los rectángulos n-dimensionales simplemente son productos cartesianos de intervalos, de n intervalos en R. ¿Vale? Cualquier duda, díganme, por favor. Vamos a trabajar con esos conjuntos. De hecho, esos conjuntos van a ser los dominios de las funciones con las cuales vamos a estar trabajando. ¿Ok? Que es justo el siguiente punto que quiero mencionar. Aquí está. Bajo tantito. Recuerden que todas estas notas se suben al Classroom, ¿eh? Y de todas formas,
sienten que vamos avanzando muy rápido, me pueden decir y le bajamos la velocidad. O si quieren regresar y ver algo que dijimos en las notas, pues subo tantito, espero tantito, copian o lo que ustedes quieran y continuamos, ¿va? Bueno, Profe, profe, mande, perdón. mande. ¿Existirá la posibilidad de que pueda subir un poquito antes las notas, bueno, antes de que empiece la clase, pues para ir como a la par y hacer Ah, anotaciones en la ya, misma en la misma nota y sí, así? sí. Fíjate que está un poquito complicado porque yo me paro a las 4 de la mañana o las 5 a elaborar las notas. Termino más o menos como a las 8 y media. Hoy, por ejemplo, termino el cuarto para las 9. Este, entonces, sí las puedo subir unos 15 minutos antes, eso sí podría ser, pero no sé si te sea útil eso. Lo que podría hacer también es adelantarme una sesión y siempre ir adelantado una sesión y subirles las notas de la siguiente clase. Subirla a las 8 de la mañana, a las 9 y así ya pues tienen todo un día para checarlo. Sí, yo creo que eso podría funcionar. Voy a adelantarme una sesión y les voy a ir subiendo las notas. Creo que Como ese usted sería. guste, profe, o sea, como a usted se le haga mejor para que No, tampoco se haga más no, trabajo. no, fíjate que está bien porque incluso así estoy más tranquilo de que no voy a las carreras terminando la clase a la mera hora. Ya la acabé y si por algo me atraso, pues bueno, ya en algún momento me recupero y sí, creo que eso puede ayudar. Solo denme una semanita y creo que sí puedo hacer algo así, ¿vale? Bueno, Ok, gracias. no, ¿de qué? Igual si quieren que vayamos más despacio, quieren que regresemos en alguna parte, me dicen. ¿Ah? Hasta ahorita lo único que hemos definido son los rectángulos n-dimensionales. Son productos cartesianos de n intervalos, simplemente. Y esos van a ser los dominios de las funciones con las cuales vamos a trabajar. Todas las funciones con las cuales vamos a trabajar son funciones f, que van de un rectángulo n-dimensional hacia los reales, codominio real. Y vamos a pedir que esas funciones sean funciones acotadas. Eso ya es un poquito, es conocido, es sabido por ustedes, ¿no? Cuando en cálculo 2 construyeron la integral, ¿qué le pidieron a las funciones? Que sean acotadas, ¿no? Todas las funciones con las que trabajaron en cálculo 2 a la hora de construir la integral, eran funciones acotadas, ¿ok? Entonces aquí no también van a ser funciones acotadas. Bajamos. ¿Y cuál es la diferencia con esta nueva integral que vamos a construir? Ah, bueno, pues que la integral en cálculo 2, ¿qué es lo que medía? Medía áreas, medía el área debajo de la curva. Ajá, porque la curva, ¿qué era? Era la gráfica de una función de una variable. Ajá, entonces nos termina quedando una curva. Pero si vamos a trabajar con funciones de varias variables, la gráfica no va a quedar necesariamente una curva. Puede quedar una superficie, como indica el dibujo. Aquí tenemos una superficie. Y entonces, ¿qué queda debajo de la superficie? Pues queda una región, ¿no? Un sólido. Entonces queremos calcular, ahora vamos a obtener el volumen que queda debajo de esa superficie, o el hipervolumen. Si estamos en 3 variables, ya estaríamos trabajando con una función de R3 en R, y estaríamos, su gráfica, ¿dónde viviría? En R4, y ya no estaríamos hablando de un volumen usual, el volumen de R3, sino de un hipervolumen. ¿Ok? Bueno, entonces, las funciones con las que vamos a trabajar son funciones acotadas. Los dominios de esas funciones son rectángulos n-dimensionales. ¿Va? Bajamos, hasta ahí vamos ahorita. Bajamos y vamos a dar una definición que ya es conocida por ustedes, la de partición en un intervalo, pero hay que recordarla. Definición. Una partición del intervalo a, b, ¿qué es? Es un conjunto finito del intervalo a, b, subconjunto del intervalo, b, tal que, pues vamos a enumerarlo. Si es finito, se puede enumerar. Es de la forma x0, x1, hasta xk, con la propiedad de que el que tiene el índice 0, o sea, x0, es el extremo izquierdo de tu intervalo. Después x0 es menor a x1, después x2 menor, x1 menor a x2, así hasta que llegamos a xk, y el último término de la partición tiene que ser el extremo derecho de nuestro intervalo. Así se define una partición. La partición simplemente es un conjunto finito del intervalo, b, que contiene a los extremos. Y como es finito, lo puedes enumerar. Y lo enumeras de tal forma que el primer término sea A y el último término sea B.
¿ok? Esa es una partición en un intervalo. Y eso ya lo sabemos por cálculo 2. Vamos a extender esa definición. Vamos a llevarla a varias variables. ¿Cómo vamos a definir una partición para un rectángulo n-dimensional? ¿Cómo podemos definir una partición para un rectángulo n-dimensional? Bueno, pues vamos a dar la definición, ¿vale? Cualquier duda, lo que sea, díganme. O si quieren que regrese algo, me dicen, ¿va? Bajamos. Aquí nos quedamos. Definición. Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional. A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN. Un rectángulo n-dimensional. Vamos a tomar un conjunto P, subconjunto de R. Un conjunto P, subconjunto de R. Una partición, decimos que esa cosa es una partición del rectángulo R. Sí y solo sí, ¿qué pasa? Sí y solo sí, P se puede expresar como el producto cartesiano de n conjuntos, donde cada uno de esos conjuntos, para cada i igual a 1 hasta n, Pi es un subconjunto del intervalo AI, BI, una partición del intervalo AI, BI. O sea, una partición de un rectángulo n-dimensional, ¿qué es? Es el producto cartesiano de particiones de los intervalos que generan el rectángulo n-dimensional. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ahorita hacemos un ejemplo de eso. Déjenme. Ahí está ya. Listo. Ahorita hacemos un ejemplo de cómo se ve una partición de un rectángulo n-dimensional. Pero básicamente, ¿cómo se construye una? Para construir una partición en un rectángulo n-dimensional, te tomas n particiones de las usuales, de las de un intervalo, haces su producto cartesiano y eso te da una partición de tu rectángulo n-dimensional. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo geométrico, el caso en que n es igual a 2. ¿Cómo se ve geométricamente el asunto? Vamos a bajar tantito. Ahí está. Geométricamente, ¿cómo se ve? Vamos a pensar en el caso en que n es igual a 2. Vamos a pensar que tenemos la partición P1, definida como x0, x1, hasta xk. Es una partición del intervalo A1, B1. O sea, es una partición de la 1, B1. Y tenemos otra partición P2, tiene, sus términos son y0, y1, y2, hasta yr. Esa es una partición del intervalo A2, B2. Hacemos el producto cartesiano de esas dos particiones, le llamamos P, y ese conjunto P es una partición del rectángulo 2-dimensional A1, B1, cruz A2, B2. ¿Ok? Bajo tantito. ¿Está? ¿Y cómo se ve todo geométricamente? Bueno, pues se ve de la siguiente forma. Aquí está, ¿no? Para construir un rectángulo 2-dimensional, necesitamos de dos intervalos de los usuales. Un intervalo A1, B1, vean el dibujo. Aquí está el A1, B1. Y un intervalo A2, B2. Al hacer el producto cartesiano, obtenemos nuestro rectángulo, que es lo que está de color azul. ¿Ok? En cada intervalo, nosotros tenemos una partición. Aquí está la partición x0, x1, x2, x3 hasta x4. Esa es nuestra primera partición. Y arriba tenemos una partición P2, que es y0, y1 hasta y2. Y entonces, ¿qué hacemos con esas dos particiones? Vamos a hacer su producto cartesiano. Vamos a hacer el producto cartesiano de esas dos particiones. ¿Y eso qué nos va a arrojar? Nos va a arrojar puntitos que se encuentran dentro del rectángulo. Por ejemplo, este punto, todos los que están de verde. Esos puntos los metes en una bolsa y esos son los puntos de la partición del rectángulo 2-dimensional A1, B1, cruz A2, B2. Así es como se construye una partición en el caso en que n es igual a 2. Es un ejemplo así muy general, con n igual a 2, solo es gráfico, pero al ratito hacemos un ejemplo concreto, con valores específicos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la definición de lo que es una partición en un rectángulo n-dimensional. Cualquier duda, díganme, por favor, lo que sea, ¿ok? Bajo. ¿Y qué pasaba en cálculo 2? Ya que dabas una partición, recordemos que en cálculo 2, al dar una partición de un intervalo a coma B, esa partición inducía subintervalos.
y decíamos que esos subintervalos eran los subintervalos inducidos por la partición P, ¿no? Pues en este caso más general también va a suceder eso, pero no va a inducir rectángulos, no va a inducir intervalos, va a inducir, las particiones aquí van a inducir rectángulos n-dimensionales, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver la definición. Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional. CR, un rectángulo n-dimensional. Y P, una partición de dicho rectángulo. Los rectángulos que se obtienen al unir puntos adyacentes de la partición P se les conoce como los rectángulos inducidos por la partición P. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situación estamos? Tú tienes tu rectángulo n-dimensional y tienes una partición de dicho rectángulo, así como indica el dibujo. Aquí está nuestro rectángulo n-dimensional. Lo estoy señalando. Y tenemos una partición, ¿no? Entonces aquí tenemos una partición en el primer intervalo factor y tenemos la otra partición en el segundo intervalo factor. Hacemos el producto cartesiano de esas dos particiones y nos dan los puntos verdes, que son los puntos de la partición del rectángulo. Ajá. Ahora, tómate puntos adyacentes de la partición. Por ejemplo, ¿quién es adyacente a este punto? Pues este puntito que está aquí al lado y el que está arriba de él. Esos son adyacentes. Únelos. Después, este puntito que estoy señalando, únelo con los adyacentes, que es este y es este de acá arriba. Haz eso con todos los puntos. ¿Qué pasa? Pues terminas obteniendo rectángulos. ¿Ok? Empiezas a obtener rectángulos y esos rectángulos son a los que se les conoce como los rectángulos inducidos por la partición P. ¿Ok? Esos son los rectángulos inducidos por la partición P. Ahorita pues hemos dado la definición en general. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se obtienen los rectángulos inducidos por la partición. ¿Va? Bajamos. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro rectángulo es el 0,1 cruz 1,2. Aquí estamos trabajando con un rectángulo dos dimensional, ¿vale? Vamos a construirnos una partición en dicho rectángulo. Para ello, necesitamos dos particiones. Una en el 0,1 y una partición en el 1,2. ¿Okay? Vamos a tomarnos a P1 como la partición del 0,1 dada por, que tiene por elementos a 0, a 1/4, a 1/2, 3/4 y 1. Y P2, que sea la partición del 1,2 cuyos elementos son 1, 3/2 y 2. Justo como indican los dibujos. Aquí están, ¿no? Aquí tenemos al 0,1 y tenemos la partición P1 que tiene a 0, 1/4, 1/2, 3/4 y 1. Y tenemos la partición P2 que tiene por elementos, es una partición del 1,2, que tiene por elementos a 1, a 3/2 y a 2. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la partición P? Pues la partición P se obtiene de hacer el producto cartesiano de P1 con P2. Ajá. Bueno, ¿cuáles son los rectángulos inducidos? ¿Cuáles son rectángulos inducidos por la partición P? ¿Quiénes son? Bueno, pues vamos a calcularlos. Esos rectángulos inducidos por la partición P están dados por, y aquí están, 0,1/4, cruz 1,3/2, 1/4, 1/2, cruz 1,3/2, 1/2, 3/4, cruz 1,3/2 y bueno, aquí podemos seguir haciendo el cálculo de cada uno de ellos. A lo mejor alguno de ustedes se pregunta, ¿y cómo te los construiste así? O sea, ¿qué procedimiento seguiste para construirlos? Bueno, pues simplemente lo que uno hace es fijarse en los puntos adyacentes, como indica la definición. Fijémonos en la partición P1, por ejemplo. ¿Quién es adyacente a 0? 1/4. ¿Ok? Estamos de acuerdo. El punto adyacente a 0 es 1/4. ¿Cuál es el punto adyacente a 1 en la partición P2? 3/2. Entonces, con esos puntos, te construyes el intervalo 0,1/4, cruz 1,3/2. Otro rectángulo, vamos a construirnos otro más. 0 es adyacente a 1/4. ¿Ok? Y 3/2 es adyacente a 2. Entonces nos podemos construir el rectángulo
0,1/4, cruz, 3 medios, 2. ¿Ok? Y así continuamos. Vamos tomando puntos adyacentes y haciendo los productos cartesianos. ¿Eso qué nos arroja? Eso nos termina arrojando rectángulos, n-dimensionales. En este caso de dimensión 2, ¿no? Bajo. ¿Y cómo quedaría el dibujo? ¿Cómo quedaría esos rectángulos gráficamente? Vamos a bajar tantito. Nos quedaría de esta forma, más o menos. Aquí se encontraría un cuarto, un medio, 3 medios, 3 cuartos, perdón, 3 medios. Más o menos se vería de esta forma, ¿no? Esos serían los 8 rectángulos inducidos por nuestra partición. Así es como se construyen los rectángulos inducidos por una partición P. ¿Ok? Cualquier duda, díganme, por favor. ¿Va? Lo que sea, podemos regresar y lo checamos. ¿Vale? Bajo. Voy a bajar tantito. Y nuevamente, recordemos cosas de cálculo 2. En cálculo 2, dadas dos particiones, podíamos construir una nueva partición. ¿Cómo le hacíamos? Pues tú tienes una partición P, vamos a suponer que tenemos una partición P del intervalo A, B. Y también disponemos de una partición Q en el intervalo A, B. ¿Cómo podíamos obtener una nueva partición del intervalo A, B? Uniendo, ¿no? Uniendo particiones en un intervalo de un intervalo A, B, se obtiene una nueva partición. Vamos a hacer algo parecido en el caso de rectángulos n-dimensionales. Pero antes déjenme responder una pregunta. Ahí voy. Vamos a responderla. A ver. Alguien pregunta, ¿hay alguna forma de enumerar los rectángulos en general? No existe una manera general de enumerar los rectángulos. O sea, puedes saber cuántos rectángulos vas a tener. Eso sí, se puede saber. Puedes contar la cantidad de rectángulos que va a tener tu partición. El número de rectángulos inducidos por la partición, sí los puedes contar. Pero una enumeración general o una manera de enumerarlos no existe. No existe una forma así de... la manera usual de enumerarlos es así. No existe algo de ese estilo. Lo que sí se puede hacer es contar cuántos rectángulos induce una partición. Eso lo vamos a ver después, cuando ya veamos ejemplos concretos cuando queramos calcular sumas superiores o sumas inferiores para funciones de varias variables, nos va a hacer, vamos a necesitar saber cuántos rectángulos induce la partición para saber cuántos sumandos vamos a tener tanto en la suma superior como en la suma inferior. Pero eso lo vemos después, eso lo hacemos despuesito. ¿Ok? Cualquier duda, díganme, por favor. Bajo. Y bueno, pues vamos a generalizar la construcción de cálculo 2, de unir particiones para obtener una nueva partición. Vamos a extenderla a rectángulos n-dimensionales. ¿Ok? Observación. Vamos a escribirlo aquí como una observación. Vamos a considerar un rectángulo R, A1, B1, cruz, puntos suspensivos, cruz AN, BN, un rectángulo n-dimensional. Vamos a tomar P y Q, dos particiones del rectángulo R. Con esas dos particiones vamos a construirnos una nueva partición. Vamos a construir una nueva partición a partir de las particiones P y Q. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a suponer que P es de esta forma. Vamos a suponer que P es de la forma P1, cruz P2, cruz P3, cruz Pn. Así está definida una partición en un rectángulo n-dimensional, estamos de acuerdo. Y vamos a suponer que Q es de la forma Q1, cruz Q2, cruz Q3, así hasta cruz Qn. ¿Sí? Tenemos esas dos particiones. Vamos a definir esta nueva partición, P unión Q, pero le ponemos un simbolito de más, porque no es la unión usual, no es la unión de conjuntos. Es una notación simplemente, se parece a la unión de conjuntos, pero no es unión de conjuntos. Chequen, se define P unión Q como P1 unión Q1. Estamos haciendo las uniones factor por factor. 1 a P1 con Q1. 1 a P2 con Q2. Después 1 a P3 con Q3. A Pn con Qn. Y hago los productos cartesianos.
Así es como defino a P unión Q más. ¿Ok? Entonces, se define de esa manera a P unión Q más. ¿Cómo se ve geométricamente? Vamos a bajar tantito y chequen. Aquí tenemos dos particiones. Tenemos la partición P. Aquí está. Aquí está nuestra partición P. Está formada por dos particiones de intervalos, ¿no? Aquí está el intervalo A1, B1, y aquí tenemos una partición de ese intervalo, que son los puntos que están de color café. Este y este que estoy indicando, ¿no? Después en el intervalo A2, B2, también tenemos una partición, que es justo los puntitos que están de café. Hacemos el producto cartesiano, y obtenemos la partición P, que son los puntos que están justamente en el rectángulo. Ahí los tenemos. Algo similar hacemos con la partición Q. ¿Va? Bueno, más o menos se ve de manera similar. ¿Y cómo obtenemos a P unión Q más? ¿Cómo se obtiene P unión Q más? Pues fíjate, factor a factor. Toma cada factor, únelos, une factor a factor, ¿y qué obtenemos? Fíjense, en el A1, B1, une todos los puntitos que están de café con todos los que están de morado. Y nos terminan quedando estos puntos de aquí. Después en el intervalo A2, B2, une todos los puntos que están de color café, unimos también todos los puntos que están de color morado y obtenemos los puntos, estos puntos que estoy señalando. Hacemos el producto cartesiano y obtenemos los puntos que están de color naranja. Ajá. Y esos puntos van a ser P unión Q más. Esa es la nueva partición generada o inducida por la partición P y la partición Q. Es una tipo unión. No estamos uniendo tal cual, no es una unión de conjuntos, porque la unión de conjuntos sería de otra manera, diferente. Ajá. La unión de conjuntos pues, sería unir todos los puntos que están de café con todos los que están de color morado. Pero lo que estamos haciendo nosotros es unir factor a factor. Tú tienes tu partición P con sus n factores. Tú tienes la partición Q con sus n factores. Vamos a unir factor a factor. Y después hacemos el producto cartesiano y eso nos arroja una partición del rectángulo n-dimensional dado antes. ¿Okay? Y una observación. Ahorita contesto la pregunta que me hicieron. Una observación. Noten que P, tanto P como Q, se quedan contenidos en P unión Q más. Siempre va a pasar eso. Es algo que pueden probar fácilmente. Queda como un ejercicio para ustedes. Y bueno, esto que acabo de comentar, esa observación, nos va a ser útil más adelante. Esto que estoy subrayando. ¿Ok? Al ratito vamos a ocupar ese resultado. Siempre que tengas dos particiones, puedes construirte una nueva partición. La P unión Q más. ¿Cómo se obtiene? Te fijas en los factores de la partición P, te fijas en los factores de la partición Q y unes factor a factor. Vuelves a hacer el producto cartesiano y eso te da una partición de tu rectángulo R. Ahora sí voy a checar el chat. Vamos a ver. Ahí. Alguien pregunta, ¿esto es un refinamiento en general? Más adelante vamos a definir lo que es un refinamiento. Hasta ahorita no hemos hablado de refinamientos. Los conocemos por cálculo 2, ¿ok? Pero ahorita no hemos definido lo que es un refinamiento para dos particiones P y Q en un rectángulo n-dimensional. Más adelante lo vamos a definir y efectivamente P unión Q más es un refinamiento tanto de la partición P como de la partición Q, pero más adelante vemos eso. Pero sí, lo que dices es correcto. ¿Ah? Pero más adelante vamos a dar la definición, ya con cuidado, de qué significa que una partición Q refine una partición P para rectángulos n-dimensionales. ¿Va? Más adelante vemos eso. ¿Ok? Yo tengo una duda. A ver. Es que, a ver, bueno, o sea, ¿y qué pasaría si P es una partición de un rectángulo n-dimensional y Q1 de uno m-dimensional? O sea, al hacer la unión es hasta donde coincidan en dimensión o no se puede. Tienen que ser de la misma dimensión. De hecho, Okay. fíjate Okay. que aquí la n es la Ajá. misma. Uh-huh.
Ah, Deben ok, ser ok. del mismo número de factores, ¿vale? Ok. Va, que va. Bueno, bajamos. Si hay dudas, díganme, por favor, lo que sea, no hay ningún problema. Bajamos, bajamos. Y una observación, que muchos nos solemos confundir en esto. Pensamos que una partición en un rectángulo n-dimensional es simplemente un subconjunto finito del rectángulo. Eso no es. Una partición no se definió, observación, una partición no se definió como un subconjunto finito de un rectángulo n-dimensional en R. Así no se definió, porque si fuera de esa forma, si una partición es un subconjunto finito del rectángulo R, pues podemos tener particiones como la que indica el dibujo, ¿no? Por ejemplo, X2, X0, X3, X1, X4. Y una pregunta, ¿cómo vamos a construir rectángulos, subrectángulos, con estos puntos así ordenados? Pues no se puede, ¿verdad? Porque ¿cómo definimos los rectángulos inducidos por la partición? Pues tomaban los puntos adyacentes, tanto para arriba como hacia abajo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa aquí con el punto X3? ¿Qué punto está arriba de él? No hay ninguno. Entonces nos metemos en problemas. ¿Qué pasa con el punto X1? ¿Hay puntos adyacentes a la derecha o a la izquierda? No hay tampoco. Entonces, si tú defines una partición en un rectángulo n-dimensional, como cualquier conjunto finito que se queda contenido en el rectángulo R, no vas a poder construir subrectángulos. Y eso es importantísimo a la hora de querer definir lo que es una suma inferior y una suma superior. Necesitamos de esos subrectangulitos que inducen la partición. Si lo definimos de esta manera, como cualquier conjunto finito, hay problemas. No hay subrectángulos inducidos por la partición P. ¿Vale? Entonces aquí hay que tener cuidado. Una partición no se definió como un subconjunto finito. Una partición, voy a subir tantito. Una partición se definió como el producto cartesiano en un rectángulo n-dimensional. De un rectángulo n-dimensional se definió como el producto cartesiano de n particiones, donde para cada i igual a 1 hasta n, la partición PI, la iésima partición, es una partición del intervalo AI, BI. Ajá. Estas son particiones de intervalos, las cuales ya estudiamos. Y estamos definiendo una partición de un rectángulo n-dimensional como particiones, como el producto cartesiano de particiones en los intervalos factor. ¿Ok? Bueno, cualquier duda díganme, por favor. La duda que sea, díganmela. ¿Va? Bajo, bajamos. Y un recordatorio de cálculo 3. Vamos a recordar qué significa que una función esté acotada. ¿Va? Vamos a recordar lo que significa que una función sea acotada. ¿Vale? Recordemos que una función f de un conjunto A subconjunto de Rn en R está acotada si y solo si hay una constante m, la cual es mayor que 0, tal que para todo punto x en A, el valor absoluto de f de x es menor o igual que m. O dicho de otra forma, desenrollas el valor absoluto y nos queda que menos m es menor o igual a f de x, menor o igual a m. ¿Cómo se ve gráficamente? Geométricamente, ¿cómo se ve una función acotada en varias variables? Pues se ve de la siguiente manera. Traté de hacer el dibujo lo mejor posible. No me quedó muy bien, pero vamos a tratar de interpretar, ¿ok? ¿Cómo está la situación aquí? Pues chequen. Aquí tenemos la gráfica de la función. Es lo que está de color azul, ¿ok? Nuestro dominio es el conjunto A, ¿ok? ¿Qué significa que una función está acotada? Pues ocurre geométricamente que una función de varias variables está acotada, es que hay un hiperplano, aquí está el hiperplano pi1 de altura m mayúscula y un hiperplano de pi2 de altura menos m, tal que esos dos hiperplanos ensandwichan a la gráfica de la función. Aquí tenemos el hiperplano pi1, aquí tenemos el hiperplano pi2 y aquí en medio de esos dos hiperplanos, nos queda la gráfica de la función. ¿Eso geométricamente qué es? Pues es que la función f está acotada. La gráfica queda entre esos dos hiperplanos, queda en medio. ¿Ok? Gráficamente se ve así. La definición formal, digamos, es lo que dije arriba, ¿no?
que existe una m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m para todo x en a. ¿Vale? Ahí está la idea geométrica, ¿no? De lo que es una función acotada. Bajamos tantito, cualquier duda díganme por favor. Bajamos y una observación. Se puede probar, y yo creo que es algo que ya sabemos todos, pero bueno, si hay dudas me dicen, se puede probar que una función está acotada si y solo si la imagen, el conjunto de los f de x tal que x pertenecen a, estamos de acuerdo que ese conjunto es la imagen. La imagen de la función es un conjunto acotado. Pero para un conjunto es acotado sí y solo sí, ¿qué pasa? Sí, solo sí tiene supremo y tiene ínfimo, ¿no? O sea, el supremo y el ínfimo de ese conjunto deben de existir. Bueno, esto va a ser útil más adelante. Eso fue un simple recordatorio de cálculo 3. Y continuamos. Vamos a bajar. Bajamos. Ahora, vamos a definir la medida de un rectángulo n-dimensional. De un objeto así muy, muy particular. No vamos a definir la medida en general. Para definir una medida en general, pues se requiere de un curso de teoría de la medida, al menos de un curso de teoría de la medida en R. Lo único que vamos a hacer es definir la medida de un rectángulo, de un rectangulito, no otra figura, no de una figura en general, simplemente de un rectángulo n-dimensional. Va la definición y después checo el chat. Definición. Definimos la medida de un rectángulo n-dimensional, A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN, BN, como, y la vamos a denotar de esta manera. Chequen. Le vamos a poner una lambda, le ponemos una lambda aquí, y dentro de la lambda ponemos el rectángulo n-dimensional, A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN, BN, y esto que denota la medida de ese rectángulo. ¿Cuánto vale esa medida? Está definida como B1 menos A1 por B2 menos A2. Así nos seguimos hasta por Bn menos An. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues todos nuestros intervalos factor, medimos su longitud. Mide la longitud del intervalo A1, B1. La mides. Después del A2, B2. Mides esa longitud. Del A3, B3. De todos los intervalos que generan a tu rectángulo n-dimensional, y después esas longitudes las multiplicas. Y ese producto es la medida del rectángulo n-dimensional. ¿Ok? Déjenme checar el chat. Alguien pregunta, por ejemplo, para una función de R2 en R2, ¿cómo sería una función acotada? Bueno, aquí definí lo que es una función acotada de Rn en R. Obligué a que el codominio sean los reales. A lo mejor uno se pregunta, pues, bueno, a lo mejor uno puede pensar que no se puede definir función acotada para funciones de Rn en Rm, donde m es mayor que 1. No, sí se puede. De hecho, déjenme subir tantito y les explico cómo está el asunto. Déjenme admitir a alguien más en el chat. Ahí está, listo. Voy a subir, tantito. Ahorita regresamos a la definición de la medida de un rectángulo n-dimensional. Aquí yo definí lo que es una función acotada que va de Rn en R, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿el codominio siempre tiene que ser R para que pueda definir lo que es una función acotada? No, no es necesario. Y si yo le pongo aquí R2, o le pongo R3, o le pongo R4, o R el que quiera, no importa, lo puedo hacer siempre y cuando utilice la norma del espacio correspondiente. Por ejemplo, en R, ¿cuál es la norma con la cual se está trabajando? Pues la del valor absoluto. En R2, pues, ¿qué normas tenemos? Pues la norma usual, ¿no? Vamos a ponerle aquí norma nada más. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiar la norma. Si estás en Rn, en Rm, que el codominio sea Rm, pues toma la norma, en vez de tomar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque estás trabajando, en vez de trabajar con reales, estás trabajando con vectores. ¿Cómo acotas los vectores? Con su norma. ¿Ok? Así es como se generalizaría esa definición. A ver, voy a admitir gente. Listo. Muy bien. Entonces, se puede generalizar, solo que a nosotros, ahorita no nos interesa tanto la forma general de una función acotada. Estamos trabajando con funciones
de un rectángulo n-dimensional, subconjunto de Rn en R. Se puede extender, pero no lo vamos a hacer. Alguien pregunta, déjenme ver, alguien pregunta algo. ¿Es lo mismo pedir que la imagen directa de A esté contenida en menos m, m a la n? Sí. F es acotada, sí, solo sí. Existe un cubo n-dimensional que contiene a la imagen. Eso es equivalente a que esté acotada. Podríamos dar un montón de caracterizaciones de funciones acotadas. Hay varias. En términos del diámetro, en términos de bolas, en términos de rectángulos n-dimensionales. Pero ahorita basta que trabajemos con esta definición. Hay un montón en términos del diámetro, en términos de bolitas, en términos de rectángulos n-dimensionales, como dijo el compañero, y efectivamente con rectángulos n-dimensionales se puede definir lo que es una función acotada. Pero no necesitamos ahorita de toda esa herramienta. Basta con esta definición, pero está bien que me digan todo eso. Todo esto está bien que me lo comenten. Está perfecto. ¿Va? Bajamos y vamos a seguir hablando de la definición de una medida. ¿Ok? Solo estamos definiendo la medida de un rectángulo n-dimensional. No estamos definiendo la medida de cualquier conjunto, en Rn. La medida de un rectángulo n-dimensional, ¿cómo se obtiene? Te fijas en los factores, en los intervalos factor, te fijas en la longitud de cada intervalo factor y haces el producto de todas esas longitudes. ¿Ok? No bajamos. Vamos a ver los dibujitos que hice. ¿Qué pasa cuando n es igual a 2? Cuando n es igual a 2, tenemos un rectángulo como los ya conocidos, ¿no? Un rectángulo de los usuales. ¿Cuál es su medida? La medida de ese rectángulo, del A1, B1, cruz A2, B2, por definición, por la manera en que definimos las cosas, es B1 menos A1 por B2 menos A2. ¿Ok? ¿Eso qué nos da? Pues nos da el área de un rectángulo, el área usual. Porque lo que estamos haciendo es medir esta arista, la que está abajo, y estamos midiendo la longitud de esta arista de acá, la que está en vertical. ¿Y cómo calculas el área de un rectángulo? Pues lado por lado, estamos de acuerdo. Y justo eso es lo que se está haciendo aquí. Entonces, esa definición que dimos, al menos para n igual a 2, funciona bien. ¿Por qué? Porque corresponde a lo que nosotros ya sabemos, a los conocimientos previos. Ahora, ¿qué pasa con n igual a 3? Ahorita veo el chat, ahorita checo el chat. ¿Qué pasa con n igual a 3? Bueno, pues si tenemos un rectángulo 3-dimensional, nos queda una figura como la que se ve en el dibujo. Es de la forma A1, B1, cruz A2, B2, cruz A3, B3, ¿no? Tiene esta forma. Calculamos su medida. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos a B3 menos A3 por B2 menos A2 por B1 menos A1. ¿Y eso qué nos da? Nos da el volumen del paralelepípedo engendrado por estos intervalos. Estamos calculando la longitud de uno de los lados, de una de las aristas, la longitud de las aristas que están en vertical, y lo estamos multiplicando por la otra arista, ¿no? Las tres aristas que al multiplicarlas nos dan el volumen de esa figura, lado por lado por lado. Es lo que estamos haciendo. Entonces, al menos también para n igual a 3, la definición que dimos es buena. Corresponde a los conocimientos previos que nosotros ya teníamos de áreas y volúmenes de rectángulos, de paralelepípedos. ¿Vale? A ver, déjenme ver el chat. Y cualquier duda que surja, váyanme diciendo. Ajá. Alguien pregunta, entonces, ¿la medida es como calcular el n-volumen? Sí, la medida es calcular el n-volumen, justamente. En algunos libros dice n-volumen. Me gusta más decir medida, porque es como más, yo siento que es un poquito más general. Decir medida que decir n-volumen. El volumen se suele usar para R3. Las áreas se suelen usar para R2, ¿no? Y las longitudes para R1. ¿Cómo generalizamos todo eso? Pues todo lo que estás haciendo en R2 y en R3 es medir. En R mides longitudes. En R2 mides áreas. En R3 mides volúmenes. ¿Ok? Y entonces lo que estás haciendo en los tres casos es medir. Con una función que se llama volumen en R3, una función que se llama área en R2 y una función longitud que se llama en R1. Generalizamos. ¿Cómo? Pues vamos a definir una medida. Y así es como se trabaja en un curso de teoría de la medida, todo esto.
Pero también se le puede llamar n volumen, ¿eh? Tampoco es que esté mal, pero me gusta más a mí decir medida. Un detallito un detalle nada más. Alguien más pregunta, profe, y por curiosidad, ¿para qué es lambda? ¿Es solo notación? Efectivamente, es solo notación, pero es una notación común. Por eso es que la estoy ocupando. Con esa notación es usual denotar a la medida LB. La medida LB es la medida de las figuras con las que hemos trabajado toda la vida. Los rectángulos, los cubos, los rombos, esas formulitas que hay para calcular el área de un rombo, el área de una circunferencia, todas esas áreas, son la medida de Lebesgue, ¿va? Y la notación que se suele usar para la medida de Lebesgue es lambda. Entonces estoy usando esa notación, la notación más común que hay, para denotar a la medida de las figuras de siempre, de toda la vida, las de Rn. A ver. Igual se le puede poner otra notación, pero aquí vamos a usar lambda, ¿va? Ahí está. ¿Alguna otra duda? Si hay dudas, díganme, por favor. Si quieren que regresamos y checamos algo que hayamos visto ya, ¿no? Podemos hacerlo. Bajo, bajamos. Entonces ya definimos lo que es la medida de un rectángulo n-dimensional. Generaliza el concepto de longitud de un intervalo, el área de longitud de un intervalo, el área de un rectángulo y el volumen de un paralelepípedo. No, ese lambda es... Déjame subir. Alguien preguntó, ¿ese lambda es un escalar? No, no es un escalar. Es como podrías pensarlo como una función. Mira, checa. Aquí lo voy a poner. La lambda más bien es como una función que va de el conjunto de todos los rectángulos, voy a llamarle omega, hacia los reales. ¿Quién es omega? Es el conjunto de todos los rectángulos. Entonces, lambda es una función que va del conjunto de todos los rectángulos n-dimensionales hacia los reales, que a cada rectángulo le asigna su medida. Eso es lo que denota la lambda. Es una función en realidad. Y entonces cuando ponemos lambda del rectángulo, así como en lo que está subrayado en amarillo, estamos evaluando a lambda en el rectángulo A1,B1, cruz, puntos suspensivos, cruz, AN,BN. Es una evaluación de la función. Lambda se está evaluando en ese rectángulo. Y nos termina arrojando un real, ¿estamos de acuerdo? ¿Vale? Está bien que hayan preguntado eso porque esa confusión sí puede tener consecuencias graves. Estuvo bien eso, preguntarlas. ¿Vale? Bajamos. Y ya tenemos la definición de lo que es una medida de un rectángulo n-dimensional. ¿Va? Ya tenemos la definición de lo que son los rectángulos inducidos por una partición P. ¿Ok? Ahora, vamos a definir lo que es el ínfimo de la suma, perdón, vamos a definir lo que es una suma inferior, lo que es una suma superior, y vamos a interpretar geométricamente. ¿Ok? ¿Qué es una suma inferior? Una suma superior para una función f y respecto a una partición p. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Es la definición que sigue. Vamos a leerla. Vamos a ver qué dice. Definición. Vamos a considerar un rectángulo R, A1,B1, cruz A2,B2, así nos seguimos hasta cruz AN,BN. Un rectángulo n-dimensional. Y tenemos una función f, que va del rectángulo n-dimensional R, que es subconjunto de Rn hacia R, una función acotada. Disponemos de una función acotada cuyo dominio es un rectángulo n-dimensional. Vamos a tomar P, una partición del rectángulo R. Y vamos a suponer que R1, R2 hasta RK son los rectángulos inducidos por la partición P. ¿De en qué manera los ordené? No lo sé. No sabemos en qué orden cómo se enumeraron, pero de que se pueden enumerar porque son una cantidad finita. La partición induce una cantidad finita de subrectángulos. Son una cantidad finita y como es una cantidad finita, los enumeras. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, tú los ordenas como quieras, ¿no? Hay un montón de ordenaciones. Los ordenas de una forma y vamos a suponer que son K. Estamos suponiendo que son K rectángulos. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a definir lo siguiente. Definimos, primera definición, MI mayúscula F. Así es como le suelo decir. MI mayúscula F
y le pongo un gorrito aquí. ¿Quién es MI mayúscula F? Es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve únicamente en el rectángulo RI. O sea, estamos restringiendo a la f, tu función f, la restringes al subrectangulito RI. Y en ese rectángulo RI, calcula el supremo de las imágenes, restringido a ese rectángulo RI. Ahí calculas el supremo y ese valor es MI mayúscula F. ¿Va? Lo denotamos como MI mayúscula F. ¿Quién es MI minúscula F? Pues es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve únicamente en el rectángulo RI. Otra vez, aquí está tu rectángulo grandote, ¿no? Aquí está. Y te tomas el subrectangulito RI. En este subrectangulito RI, te fijas en el ínfimo de la función. El ínfimo de la función, el valor más chiquito. Aquí está, ¿no? Ese ínfimo lo vamos a denotar como MI minúscula, F. ¿Ok? Se le tiene que poner la F al lado, siendo muy estrictos con la notación, porque este número, estamos de acuerdo que depende de la función F. Cambias la función y cambia este supremo. Por ejemplo, no es lo mismo calcularle el supremo a x cuadrada que calcularle el supremo a e a la x en un cierto intervalo. Van a cambiar los supremos, estamos de acuerdo. Entonces, al cambiar la función, cambia este valor y por eso es que se le pone aquí f. ¿Va? Y nos va a ser útil cuando hagamos las pruebas o hablemos de las pruebas de las propiedades operativas de la integral. Ahí nos va a ser muy útil tener esta notación. Y bueno, ya tenemos a MI mayúscula, MI minúscula. Vamos a definir ahora lo que es una suma superior. Bajamos tantito. Definimos la suma superior de F respecto a la partición P. ¿Cómo? La suma superior de F respecto a la partición P se define como la suma desde I igual a 1 hasta acá de MI mayúscula F por la medida del rectángulo RI. ¿Okay? Fíjense que esto generaliza lo que se hace, generaliza lo hecho en cálculo 2. Porque en cálculo 2, una suma superior, ¿cómo se definía? Como la suma desde I igual a 1 hasta acá, de igual a MI mayúscula F, que es el supremo de los f de x, tal que x está en el rectángulo, en el intervalo ti menos 1, ti, por la medida de los subintervalos ti menos 1, ti. ¿Cuál es la medida de un intervalo? Es su longitud, estamos de acuerdo. La medida de un intervalo es su longitud. Entonces, ¿cuál es la medida del intervalo ti menos 1, ti? Pues es ti menos 1. Borro esta parte y nos termina quedando la descripción usual. ti menos 1, que así es como se suele escribir en un curso de cálculo 2. Los supremos por las longitudes de los subintervalos. Pero aquí lo que en realidad estamos haciendo es aplicar lambda del intervalo ti menos 1, ti. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo. Esto es lo que se hacía en cálculo 2, ¿no? Borro esta parte y voy a checar el chat. Vamos a checar el chat. Cualquier duda que surja, díganme, por favor. ¿Va? A ver, vamos a ver el chat. La definición solo se vale para funciones de Rn en R o también es válida para funciones de Rn en Rm. No es válida para funciones de Rn en Rm porque no le puedes calcular un supremo a un vector. O sea, un conjunto de vectores no le puedes calcular un supremo. Puedes decir si están acotados o no acotados. Aquí voy a hacer un dibujo. Si vamos a pensar que estamos en R2. A un conjunto de vectores, por ejemplo, a este conjuntito de vectores, ¿qué podemos decir de él? Pues que está acotado. ¿Por qué? Porque como dijo hace rato uno de sus compañeros, hay un cuadrado dos-dimensional que contiene el conjunto, ¿no? Eso es estar acotado, ¿no? Existe un rectángulo centrado en el origen que contiene a mi conjunto A, ¿ok? Y está acotado. Ahora, ¿cuál es el supremo de esos vectores? Eso no se puede.
No podemos hablar del supremo de los vectores. No existe eso. Puedes hablar de un conjunto de vectores si está acotado o no acotado, pero lo que no puedes hablar es de su supremo. Y por lo tanto, si la función fuera ARM con m mayor a 1, este supremo carecería de sentido. Y también este ínfimo carece de sentido. ¿Ok? Entonces, a ver, ahí está. Entonces, no se puede. No se puede si va de Rn en Rm con la m mayor que 1. Por lo que acabo de comentar. Sí, siempre puedes hablar, tienes tu conjunto de vectores y puedes preguntarte, ¿ese conjunto de vectores está acotado o no está acotado? Eso sí. Pero de ahí a que le calcules un supremo o un ínfimo, eso ya no se puede. Eso ya no es posible. Borramos esto. Entonces definimos la suma superior, que ya lo tenemos, y ahora la suma inferior. La suma inferior de f respecto a la partición P se define como, vamos a denotar de esta manera, suma una rayita abajo, suma de f respecto a P, es la suma desde i igual a 1 hasta acá, de mi minúscula f, por la medida de los rectángulos RI. ¿Okay? Bajamos, y bueno, lo que sigue inmediatamente pues es preguntarnos si eso geométricamente cómo se ve. Ok, ya definiste esas sumitas, ya definiste las sumas, todos los objetos que ahí aparecen existen efectivamente por las hipótesis que tenemos de que la f es una función acotada. Eso es importantísimo, ¿eh? Que la f hayamos pedido que esté acotada, aquí está, es muy, muy importante, porque sin ser acotada, este supremo y este ínfimo no necesariamente existirían, no tendría por qué existir. Ajá. Pero como la función f está acotada, pues este supremo existe, este ínfimo existe, la suma superior y la suma inferior existen. Pero ahora la pregunta es, dime Yuri, ¿qué pasó? Sí, entonces, o sea, en cada rectángulo inducido cambia el supremo ínfimo, ¿no? O sea, cambiamos de RI, cambia el MI y el MI, ¿no? Obviamente. ¿Sí, no? Exactamente. Ok, Justamente. ok. Vale, vale. Si cambias el rectángulo RI, te cambias de rectángulo, aquí hay dos rectángulos, ¿no? En este rectángulo, la función va a agarrar cierto supremo. Pero en este otro rectángulo a lo mejor crece mucho más y tiene otro supremo distinto. Efectivamente. Vamos a bajar tantito y eso es justo lo que vamos a comentar ahorita. Vamos a eso, vamos hacia allá. Pero antes una observación, una mini cuenta muy, muy sencilla. Y primero lo pensé enunciar como un lema, pero es muy simple, entonces vamos a dejarlo como una observación únicamente. Hasta le puse aquí, es claro que para cada i igual a 1 hasta acá, ¿quién es mi minúscula? Es el ínfimo, estamos de acuerdo, es el ínfimo de los f de x, tal que x está en el rectángulo RI. ¿Y quién es mi mayúscula? Por definición es el supremo de los f de x, tal que x está en el rectángulo RI. ¿Quién es más grande, el ínfimo o el supremo? Pues el supremo es más grande, estamos de acuerdo. Entonces, mi minúscula es menor o igual que mi mayúscula. Para cada i igual a 1 hasta acá. Para cada uno de nuestros k rectángulos, ¿no? Ahora, multiplicamos en ambos lados de la desigualdad lambda RI, la medida de los rectángulos RI. Lo multiplicamos en ambos lados de la desigualdad y se preserva la desigualdad porque esas medidas son números mayores o iguales que 0. Se preserva la desigualdad y como esto es válido para cada i igual a 1 hasta acá, pues sumamos. Sumamos todas esas desigualdades con i igual a 1, con i igual a 2, con i igual a 3. Y aquí, bueno, sé que luego esa parte creo que no se entiende muy bien, así que aquí voy a escribir qué es lo que se está haciendo de una forma más general. Tenemos k desigualdades, estamos de acuerdo, porque esto es válido para cada i igual a 1 hasta acá. A1 menor o igual a 1, A2 menor o igual a B2, más o menos estamos en esa situación. AK menor o igual a BK. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vamos a sumar todas esas desigualdades. Sumamos todas esas desigualdades y ¿qué nos queda? La suma desde i igual a 1 hasta K de AI menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta K de BI, ¿no? Y eso es justo, esto que se vale en general para cualesquiera números reales, es lo que estamos haciendo en nuestro caso. Como esta desigualdad, la segunda, es válida para cada i igual a 1 hasta acá, pues sumamos. Desde i igual a 1 hasta acá. ¿Qué nos termina quedando? La suma desde i igual a 1 hasta acá, de mi minúscula f, por la medida del rectángulo RI, menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá,
de MI mayúscula F por la medida del rectángulo RI. Pero ¿qué es lo que queda del lado izquierdo? Por definición, ¿quién es? Es la suma de los ínfimos por las medidas de los rectángulos. Por definición, esa es la suma inferior. Y del lado derecho nos queda la MI mayúscula, que son los supremos, por la medida de los rectángulos RI. Esa es la suma superior por definición. Y entonces, ¿qué tenemos? La partición P es una partición arbitraria. Ajá, fue cualquier partición P. Supusimos que induce K rectángulos. Y tenemos entonces que para cualquier partición P, la suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma superior de F respecto de P. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que cuando hagamos el cálculo de una suma inferior y una suma superior respecto a una misma partición, siempre la suma inferior se va a quedar por debajo de la suma superior. Eso siempre va a pasar, siempre y cuando sea la misma partición. Una pregunta interesante es: ¿qué pasa si son particiones distintas? ¿Qué pasa si tengo una partición P y calculo la suma inferior de F respecto de P? Tengo una partición Q y calculo la suma superior de F respecto de Q. ¿Hay alguna relación entre esas dos sumas, la suma inferior y la suma superior? Sí la hay, y lo vamos a ver en un ratito. Más adelante lo vamos a ver, ¿ok? ¿Hay alguna duda? ¿Todo va bien? Cualquier duda, díganme, lo que sea, díganme, por favor. ¿Va? Voy a bajar, vamos a bajar tantito. Y un detallito aquí intuitivo, ¿no? Aquí va un razonamiento muy intuitivo. Intuitivamente hablando, la suma inferior de F respecto de P y la suma superior de F respecto de P aproximan el volumen que queda debajo de la gráfica de F. Y es intuitivo porque la F no se le exigió que fuera mayor o igual que 0. Estamos de acuerdo. Y lo único que le pedimos a la función F es que sea una función acotada y que su dominio sea un rectángulo n-dimensional. Eso es lo único que pedimos. No pedimos que fuera de cierta asignatura, que sea positivo, negativo, mayor o igual que 0, menor o igual que 0, no. No se pidió eso. Pero si es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces lo podemos interpretar como aproximaciones. Aproximaciones al volumen que queda debajo de la gráfica de la función. ¿Cómo está eso? Bueno, pues vamos a interpretar geométricamente. Ahí va. Chequen, aquí está mi dibujo. Este sí me gustó. Esta gráfica de aquí. Esta es la gráfica de F. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro rectángulo R. Chequen, aquí está nuestro rectángulo R. Déjenme subir tantito. Ahí está. Aquí tenemos a nuestro rectángulo R, que es el dominio de nuestra función F. Estamos de acuerdo. Dimos una partición de ese rectángulo R. Ah, bueno, entonces esa partición te induce cierto número de rectángulos. El R1, R2, R3, hasta un cierto RK. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es fijarnos, concentrarnos en un solo rectángulo, en el 10º rectángulo. Tomamos el rectángulo RI. Aquí está el rectángulo RI. Ahora, vamos a ver qué pasa en ese rectángulo RI. ¿Bajamos? Fíjense, ya estamos parados en el rectángulo RI. Vean este dibujito que está aquí, el que estoy señalando. En ese rectángulo RI, vamos a suponer que la gráfica de la función se ve como lo que está punteado en azul, ¿vale? Lo que está punteado en azul es la gráfica de la F restringidos al rectángulo RI, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el ínfimo? No, ¿cuál es el supremo de esta función en el rectángulo RI? Pues es este puntito, ¿no? Es esta altura, que llega hasta... Aquí me confundí, aquí déjenme, le pongo de otra forma. Ahí está. Sería esta altura, ¿no? Más bien, sería toda esta altura. Esta altura es el MI mayúscula. Esa altura es el supremo, ¿ok? La base es este rectángulo RI. Al multiplicar la base por la altura, ¿qué terminamos obteniendo? El volumen de este paralelepípedo, ¿ok? Que es MIF por la medida del rectángulo RI. Y ese número termina quedando por arriba del volumen debajo de F en el rectángulo RI. ¿Por qué? Porque nos tomamos el valor más grande que alcanza la función. Todos los demás valores pues quedan por debajo. Entonces, lo que queda por debajo de la gráfica es más pequeño, se queda contenido en el paralelepípedo que está de color naranja. Por lo tanto, el de color naranja va a tener mayor volumen. Ajá.
Esto solo es una interpretación geométrica, no es ninguna prueba formal, no estamos aquí demostrando nada, solo estamos tratando de interpretar lo que hacen las sumas inferiores y las sumas superiores. ¿Okay? Algo similar pasa con MI minúscula. Chequen. Estamos ahora fíjense en el dibujo del lado derecho. Estamos en nuestro rectángulo RI. ¿Ok? Nos fijamos en MI minúscula, en el valor más pequeño de la función, bueno, el ínfimo de la función en el rectángulo RI. El ínfimo, que sería este, ¿no? Según el dibujito, así como me quedó, este es el ínfimo, ¿no? Entonces, nos queda un paralelepípedo con base RI y altura MIF, ¿ok? Nos queda ese paralelepípedo. Intuitivamente, ¿qué pasa? Pues ese paralelepípedo que obtuvimos queda dentro de la gráfica de la función y el rectángulo RI. Queda ahí en medio. Entonces, se queda contenido. Por lo tanto, el volumen, la medida de ese paralelepípedo es menor o igual que el volumen debajo de F en RI. Si hacemos todas las sumas, esto es para cada i igual a 1 hasta acá, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto tomé un rectángulo RI, el que sea. Ajá, tomamos cualquier rectángulo RI, lo puedo hacer para el rectángulo R1, para el rectángulo R2, el rectángulo R3, lo hacemos para todos esos rectángulos, ¿y qué nos termina quedando? Pues sumamos todas estas desigualdades, las naranjitas, y nos da del lado izquierdo a las sumas inferiores. Del lado derecho nos da las sumas superiores, y en medio nos queda el volumen debajo de F, pero ya en todo el rectángulo R. No en los rectángulos chiquitos, sino ya considerando todo el rectángulo R. Ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Que intuitivamente, las sumas inferiores quedan por debajo del volumen debajo de la gráfica de la función. Y las sumas superiores quedan por arriba del volumen debajo de la gráfica de la función. ¿Va? Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Dos aproximaciones, que no sabemos si son buenas, si son malas, ni siquiera sabemos cómo aproximar. Ahorita, en este instante, no sabemos cómo, con sumas inferiores y sumas superiores, aproximarnos cada vez más y más. Solo sabemos que las sumas inferiores quedan por debajo. Las sumas superiores quedan por encima. Y el volumen debajo de F queda en medio. Y que estos argumentos aquí, estos que acabamos de hacer, son intuitivos. Nada más es una interpretación geométrica. ¿Va? Bueno. Ya. Si hay dudas, me dicen, por favor. Voy a bajar tantito. Entonces, así se interpretan las sumas inferiores y las sumas superiores. ¿Va? Igual nos podemos quedar con la definición formal y simplemente decir que son estos valores, ¿no? Estos de aquí. Y está bien, uno podría hacerlo de esa manera y es correcto. Esta es la definición formal y las pruebas, todas las demostraciones se basan en las definiciones formales, en los resultados probados antes. Pero ayuda mucho a interpretar geométricamente. Entonces, eso es lo que hicimos ahorita y ayuda a entender a lo mejor el por qué surgieron estos conceptos, ¿no? Y no se quede en algo abstracto. ¿Bajamos? Y aquí estamos ahora. Vamos a dar la definición de refinamiento. Ya sabemos que en cálculo 2 se define qué significa que Q refine una partición P. Bueno, vamos a definirlo ahora en esta nueva situación, más general. Va la definición. Definición. Vamos a leer. Sea R un rectángulo n-dimensional A1, B1, puntos suspensivos, cruz, AN, BN, nuestro rectángulo n-dimensional. Vamos a considerar dos particiones. Sean P y Q, dos particiones del rectángulo R. Aquí no lo dije, pero son particiones del rectángulo R, ¿no? Decimos que Q refina a P, sí y solo sí, P es un subconjunto de Q. Así de simple la definición. ¿Qué necesitas? Un rectángulo n-dimensional. Tú fíjate, tienes un rectángulo n-dimensional dado. Toma dos particiones, tú ya sabes que son particiones, toma P y Q dos particiones de ese rectángulo n-dimensional. Decimos que Q refina a P, sí y solo sí, P es un subconjunto de Q. Así de simple. Esa es la definición de un refinamiento. Si P es un subconjunto de Q, ya. Se dice que Q refina a P. Así de simple. Aquí no hicimos dibujo, está bien, la definición es muy, muy sencilla.
Y lo que sigue nos va a ser útil esta definición para el siguiente teorema. Este teorema que viene no lo vamos a probar ahorita. ¿Por qué? Porque pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo. Entonces ya ni lo escribí. Pero bueno, ahorita ya vemos qué se puede hacer. Pero ahorita lo dejamos pendiente por el momento. El siguiente, porque aparte su prueba es un poquito compleja. Entonces quise dejarlo para la siguiente clase. Pero bueno, ahí va. Vamos a leer. El siguiente teorema, intuitivamente, nos dice cómo podemos aproximarnos al volumen debajo de la gráfica de F. Eso es lo que nos va a decir. O sea, nos va a decir cómo con las sumas inferiores y las sumas superiores nos podemos aproximar al volumen debajo de la gráfica. Algo como lo que pasaba en cálculo 2. Tenías tu gráfica, tu curva, y había una manera de aproximarte con sumas inferiores y sumas superiores. ¿Cuál es esa forma? Refinando. Si tomas particiones finas, cada vez más finas, las sumas inferiores, ¿qué pasaba? Crecen. Las sumas superiores decrecen. Y el área, pensando en cálculo 2, el área queda en medio. Entonces, mientras más refinas, más te aproximas al área debajo de la curva. Algo similar, algo más general, va a ocurrir aquí también. ¿Va? Entonces, vamos a ver qué dice el teorema. De hecho, ya se ve en mi pantalla. Vamos a leerlo. Teorema. Vamos a bajar tantito. Ahí está. Va el teorema. Teorema. Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional R. A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz a n, B. Un rectángulo n-dimensional. Sea F una función que va de nuestro rectángulo n-dimensional R, que es subconjunto de Rn, hacia R, una función acotada. Es una función acotada. Vamos a tomar dos particiones. Sean P y Q, dos particiones de R. Tales que Q refina P. Justo lo que acabamos de definir. O sea, P es un subconjunto de Q, simplemente. Entonces, lo que dice este teorema es que mientras refines, si refinas, las sumas inferiores crecen. Es justo lo que dice el inciso A. Si tú refinas, las sumas inferiores van a crecer. Y si tú refinas, inciso B, si tú refinas, las sumas superiores empiezan a decrecer. ¿Ok? Inciso A, aquí está. La suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma inferior de F respecto de Q. Y inciso B, la suma superior de F respecto de Q es menor o igual a la suma superior de F respecto de P. ¿Okay? Bueno, la prueba se queda pendiente. En cálculo 2, ¿cómo se hacía esa prueba? No sé si alguien lo recuerde. La prueba se suele hacer por inducción matemática. Uno dice, bueno, vamos a suponer que la partición Q tiene un punto más que la partición P. Porque por hipótesis Q refina P, estamos de acuerdo. Vamos a suponer que tiene un puntito más. Y entonces ahí se hace un truquito algebraico. Te apoyas con alguna propiedad de los supremos y los ínfimos y sale rápida la prueba. El problema aquí es que cuando estamos en más dimensiones, no puedes suponer que tiene un punto más. Eso no puede pasar. O sea, si estamos en dimensión mayor que 1, no puede pasar que tienes tu partición P, tu partición Q y Q refina P. No puede ser que Q refina P porque tiene un puntito más. Eso no va a pasar. Y entonces entramos en conflicto. Decimos, a ver cómo podemos generalizar esa prueba. Bueno, hay una forma, que ya no es por inducción, pero es un poquito más laboriosa. ¿Va? Después la hacemos, no la traigo elaborada. No es que no la podamos hacer ahorita, sí la podemos hacer, pero nos va a llevar un ratito. Así que vamos a seguir avanzando. Dejamos esa prueba pendiente y la hacemos mañana. ¿Va? Bajamos. Y lo que vamos a hacer ahorita es sacar consecuencias de ese teorema, ¿va? De este resultado que no probamos, vamos a obtener consecuencias. ¿Va? ¿Qué consecuencias se obtienen? Bueno, corolario 1. A ver, ¿alguien escribió algo? Déjenme ver. Corchetito. Nada. Bueno, corolario 1. Sea R el rectángulo n-dimensional A1, B1, cruz A2, B2, cruz a n, B. Un rectángulo n-dimensional. Tenemos una función f que va del rectángulo R, subconjunto de Rn en R acotada. Tenemos dos particiones P y Q. Y entonces, siempre, sin importar cómo sea P y sin importar cómo sea Q,
sean cuales sean esas particiones, siempre va a ocurrir que la suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma superior de F respecto de Q. Eso siempre va a ocurrir. No importa que P sea más fina que Q sea más fina que P, o que no se comparen, no hay problema. Siempre una suma inferior va a quedar por debajo de una suma superior. Eso siempre va a tener que ocurrir. ¿Va? Vamos a hacer la prueba de ese resultado. ¿Ok? Bajo tantito, bajamos un poquito, ahí está. Y vamos a anotar lo siguiente. Notemos que, y es lo que había comentado hace rato uno de sus compañeros, P unión Q más refina tanto a la partición P como a la partición Q. Por la observación que hice, lo que les dije, voy a pintar algo de color naranja. Voy a subrayar algo de naranja. Eso al rato lo vamos a ocupar. Ah, pues justo en este momento vamos a ocupar eso que se subrayó de naranja. P unión Q más refina tanto a P como a Q. ¿Por qué? Porque P se queda contenido en P unión Q más y Q se queda contenido en P unión Q más. Y P unión Q más es efectivamente una partición del rectángulo R. Perfecto. Entonces, Profe, ahí, mande. disculpe, es que llegué un poco tarde y ese símbolo de unión, en el P unión Q, ¿Qué significa? ¿por qué tiene una más en medio? Ah, mira. A ver, permítame tanto todos los demás. Vamos a regresar tantito. A ver. Chan, chan, chan. ¿Dónde están? Ahí voy, ¿eh? Ah, no, ya me fui muy atrás. Aquí está, aquí está. Aquí está. Ah, no. Ah, sí, aquí está, mira. Aquí está la definición. Checa. Es una definición. O sea, P unión Q más no es la unión usual. Eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta. No estamos uniendo la partición P y la partición Q. No estamos haciendo eso. ¿Ok? ¿Quién es entonces P unión Q más? Ah, mira, checa. Tenemos un rectángulo n-dimensional. ¿Ah? Y tenemos dos particiones del rectángulo R. ¿Ok? A partir de esas dos particiones, vamos a construir una nueva partición. Ese es el plan. ¿Va? A partir de la partición P y la partición Q, vamos a construir una nueva partición. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues P tiene que tener esta forma. P1, cruz P2, cruz P3, hasta cruz Pn, donde P1 es una partición del intervalo A1, B1, P2 es una partición del A2, B2, etc. Q1 es una partición del A1, B1, Q2 del A2, B2, hasta Qn, ¿no? Que es una partición del intervalo AN, Bn. Definimos a P unión Q más, no como una unión usual. Lo que vamos a hacer es, factor a factor, vamos uniendo. Unes a P1 con Q1. Unes a P2 con Q2. A P3 con Q3. Por eso es factor a factor. Después de hacer eso, haces los productos cartesianos. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando P1 unión Q1, cruz, P2 unión Q2, cruz, puntos suspensivos, cruz, Pn unión Qn. ¿Ok? Así es como se definió P unión Q más. Y hace rato dije observación. Noten que P y Q, las particiones P y Q se quedan contenidas en P unión Q más. No lo probé, pero lo dejé como un ejercicio. Ustedes lo pueden probar fácilmente. ¿Vale? Eso es, entonces P unión Q más. ¿Sí está bien? Ah, sí, ya me queda claro. Muchas gracias. No, ¿de qué? Nada, una duda. Siempre que Dime. hagamos esta unión, tienen que ser ambas, o sea, tienen que ser Pn y Qn, el mismo n en ambas, ¿no? O sea, no Tiene podemos... que ser el mismo n, exactamente, porque, fíjate por qué. Estás hablando del mismo rectángulo n-dimensional. CR, un rectángulo n-dimensional. O sea, tú ya tienes de antemano un rectángulo n-dimensional. Puedes imaginártelo en R2. Tienes un rectángulo ahí en R2. Entonces, te tomas dos particiones de ese rectángulo en R2. ¿Cómo se ven esas particiones? Pues son productos de particiones de cada intervalo factor, como la P de aquí. P1 es una partición de la 1, B1. P2 es una partición de la 2, B2. Pn es una partición de la n, Bn. Y tiene que llegar hasta n porque estamos trabajando con un rectángulo n-dimensional. La n aquí está fija, en esta observación que se hizo. La n está fija. Ajá. Entonces, tanto para P como para Q, la n tiene que ser siempre la misma. ¿Ok? Bajamos. Ya lo veo. Muchas gracias. No, ¿de qué?
Bajamos. Ahí se acabó. Aquí estamos, ¿no? Aquí estábamos. Entonces, vamos con la prueba. Estamos en la... no, creo que estamos más arriba. No, sí está bien ahí. Tenemos dos particiones P y Q como sean. ¿Ok? Las que sean. Una más fina que la otra, como quieras, ¿no? Notemos que P unión Q más refina tanto a P como a Q. Ya habíamos hecho la observación antes. Ajá. Por lo cual, tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema anterior, el que no se probó. ¿Quién es más fina? ¿P o P unión Q más? P unión Q más. Estamos de acuerdo. Y según el teorema anterior, si tú tienes una partición más fina, ¿qué le pasa a las sumas inferiores? Se hacen más grandes, ¿no? Entonces, la suma inferior de F respecto a la partición P unión Q más debe ser mayor o igual a la suma inferior de F respecto a la partición P. Ahora, esto es menor o igual que la suma superior de F respecto a la partición P unión Q más. ¿Por qué? Por la observación que se hizo hace un par de minutos. Hicimos una observación. De hecho, voy a subir para que la vean. Aquí está. Esto que está de amarillo. Cuando estamos trabajando con la misma partición P, ya habíamos visto que la suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma superior de F respecto de P. Ya lo habíamos probado. Aquí está su prueba. Cheque. Aquí está la prueba. Ya se hizo. Eso, justo eso que está de color amarillo, es lo que estamos ocupando aquí abajo. Porque fíjense, aquí está la suma inferior de F respecto a qué partición? La partición P unión Q más. Y del lado derecho tenemos la suma superior de F respecto a qué partición? Respecto a la misma partición P unión Q más. ¿Cómo se comparan? Pues con este menor o igual. Y eso es por la observación que se hizo arriba. ¿Va? Y otra vez, por el teorema anterior, ¿qué tenemos? ¿Quién es más fina? ¿Es más fina P unión Q más o Q? Pues P unión Q más es más fina que Q. Entonces, cuando refinas, las sumas superiores se van haciendo cada vez más pequeñas. ¿Ok? Y entonces tenemos que la suma superior de F respecto a la partición P unión Q más es menor o igual que la suma superior de F respecto a la partición Q. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de desigualdades y obtenemos que la suma inferior de F respecto de P es menor o igual que la suma superior de F respecto de Q. ¿Qué es lo que queríamos probar? Estamos de acuerdo que tanto P como Q fueron particiones arbitrarias en el rectángulo R. El rectángulo R ya está dado. Ya ese rectángulo R n-dimensional ya está dado. Dimos dos particiones P y Q arbitrarias y sin importar cómo estén esas particiones, siempre la suma inferior de F respecto a la partición P es menor o igual a la suma superior de F respecto a la partición Q. ¿Ok? ¿Hay dudas? Sí está bien. La herramienta principal fue bueno, hay varias cosas que ocupamos, pero lo que ocupamos fuertemente fue este teorema, que no se ha probado, efectivamente, no lo hemos probado todavía, pero lo vamos a probar. ¿A qué vamos? Bajamos. Nuestro primer corolario es este. Siempre las sumas inferiores quedan debajo de las sumas superiores, sin importar qué partición P te tomes y qué partición Q tomes. Siempre va a pasar eso, ¿ok? Bajamos. Y corolario 2. Este corolario es importante. Otra vez, un rectángulo n-dimensional, una función del rectángulo n-dimensional R subconjunto de Rn en R acotada. ¿Y qué dice el corolario? Bueno, dice que el conjunto de todas las sumas superiores está acotado inferiormente. O sea, una suma superior al final de cuentas, ¿qué es? ¿Es una función? ¿Qué es? No, ¿verdad? Una suma superior es un número real. Entonces, podemos preguntarnos por el conjunto de todas las sumas superiores, por ejemplo. Mete en una bolsa al conjunto de todas las sumas superiores de F, pues vas haciendo variar todas las particiones, ¿no? Todas las particiones posibles. Entonces, piensa en el conjunto de todas las sumas superiores. Ese conjunto de sumas superiores ocurre que está acotado inferiormente. Y, inciso B, el conjunto de todas las sumas inferiores, nuevamente, tienes una función F. Piensa en el conjunto de todas las particiones. Y por cada partición va a haber una suma inferior respecto de F. ¿Ja? En una bolsa mete ese conjunto de sumas inferiores.
Es un conjunto de números reales, porque las sumas inferiores son números reales. Ese conjunto, lo que dice el inciso B, tiene que estar acotado superiormente. ¿Ok? Eso es lo que dice el corolario 2. Vamos a probar. Su prueba es muy sencilla. Bajamos. Vamos a hacer la demostración. CAP, vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué vamos a probar? Que el conjunto de sumas superiores está acotado inferiormente. ¿Va? Bueno, entonces, CAP una partición cualquiera del rectángulo R. Tómate una partición la que sea arbitraria, cualquiera. Y vamos a hacer lo siguiente. Fija una partición Q0 del rectángulo R. O sea, de todas las particiones que hay en el rectángulo R, tú selecciona una, la que tú quieras, una muy particular. O sea, aquí sí es una fija, una que te guste, esa la seleccionas y te quedas con esa, ¿va? Ahora, por el corolario anterior, nosotros ¿qué sabemos? Que sin importar quién sea P y quién sea Q0, la suma inferior de F respecto de Q0 es menor o igual a la suma superior de F respecto de P. Eso siempre va a pasar. Ajá. Pero la P es una partición cualquiera, ¿no? Es una partición arbitraria. Entonces, ¿qué tenemos? Que el conjunto de las sumas superiores de F respecto de P, donde P es cualquier partición del rectángulo R, o sea, deja correr a P en el conjunto de todas las particiones del rectángulo R, ese conjunto está acotado inferiormente. ¿Por quién? Por la suma inferior de F respecto de Q0. Aquí chequen la diferencia de fijar a tomar un elemento arbitrario. Q0 es un elemento fijo que seleccionaste como tú quisieras. O sea, fijaste un punto. Fijaste una partición, perdón, Q0. Fijaste una partición Q0. Y la partición P es una partición que seleccionaste de manera arbitraria en el conjunto de todas las particiones. Ajá. P puede ser cualquier partición, es una partición arbitraria. Y Q0 es una partición fija. ¿Va? Entonces, este número es un real fijo también. La suma inferior de F respecto de Q0. ¿Ok? Este número acota inferiormente al conjunto de sumas superiores. ¿Por qué? Porque sin importar qué partición P nos tomemos, siempre la suma superior de F respecto de esa partición P queda por encima de la suma inferior de F respecto de Q0. Esa es la definición de estar acotado inferiormente. Y entonces el conjunto de sumas superiores está acotado inferiormente. Se acabó la prueba. Ahí está. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme, por favor. Así de simple es la prueba. ¿Qué es lo que dijimos? Pues exhibir un número que queda por debajo del conjunto de todas las sumas superiores. Sí. Dijo el corolario. A ver. Tu micrófono creo que no se escucha bien. Me dijiste este corolario 1. Ok, va. Vale. Sí es este entonces. Ok. Bueno, aquí está. Igual si puedes escribirlo en el chat porque cuando hablas se escucha un zumbido. Entonces, te escucho muy poquito. Solo escuché corolario, pero no sé si es el 1. Ah, ok. Vale. Perfecto. Va. Ahí está. Entonces, bajamos. Aquí está la prueba. Y hicimos la prueba del inciso A, ¿no? Encontramos una cota inferior para el conjunto de todas las sumas superiores. Eso es lo que hicimos. Y el procedimiento es similar, es muy parecido para el inciso B. En el inciso B, ¿qué tenemos que probar? Que el conjunto de todas las sumas inferiores está acotado superiormente. O sea, tomas el conjunto de todas las sumas inferiores y vamos a encontrar una cota superior. ¿Va? Bueno, pues bajamos. Y otra vez el mismo procedimiento, una partición cualquiera del rectángulo R. Y fijemos una partición Q0 del rectángulo R. Por el corolario anterior, que sabemos que sin importar quién sea P, quién sea Q0, siempre la suma superior queda por encima de una suma inferior. Eso siempre va a pasar. ¿Okay? Este es un número fijo.
No lo puse allá arriba, lo comenté nada más, pero este es un número fijo. Y entonces este número fijo, este real, acota por arriba a todas las sumas inferiores. Entonces tenemos que el conjunto de todas las sumas inferiores de F respecto de P, donde P es una partición del rectángulo R, ese conjunto de sumas inferiores, está acotado superiormente, aquí me confundí, superiormente, ya está corregido, por la suma superior de F respecto a la partición Q0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el conjunto de todas las sumas inferiores está acotado superiormente. Y el conjunto de todas las sumas superiores está acotado inferiormente. ¿Esto cómo se ve gráficamente? Más o menos se ve de la siguiente manera. Chequen. Vamos a hacer aquí un dibujito. Aquí tenemos al conjunto de sumas inferiores. Y aquí tenemos al conjunto de sumas superiores. ¿Estamos de acuerdo? Así como por las cosas que hemos probado, cualquier suma inferior queda por debajo de cualquier suma superior, sin importar la partición que nos tomemos. Entonces, si nos lo imaginamos como subconjuntos de R, pues aquí está el conjunto de sumas inferiores, aquí está el conjunto de sumas superiores. Ok, perfecto. Podría darse una intersección aquí, estamos de acuerdo. Cuando una suma inferior coincide con una suma superior, eso podría ocurrir, es un hecho. Y en medio, por la interpretación geométrica que hicimos hace rato, ¿quién queda? Tienes una suma inferior, una suma superior, y en medio, ¿qué queda? El volumen que queda por debajo de la gráfica de la función, ¿no? Entonces aquí en medio debería quedar el volumen. El volumen debajo de F. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema, el problema es, ¿quién es este volumen? ¿Cómo podríamos definir este volumen? Porque si estamos en esta situación, piensen que estamos en esta situación donde aquí queda un hueco grande, un intervalo no degenerado. Aquí hay muchos puntos, ¿no? En medio, entre el intervalo verde, que es el conjunto de sumas inferiores, y el intervalo azul, que es el conjunto de sumas superiores, aquí nos queda un intervalito. Y lo que sí sabemos es que alguno de esos números reales debe ser el volumen debajo de la gráfica de la función. ¿Cuál va a ser? ¿O cómo podemos definir el volumen debajo de la gráfica de la función? Ah, bueno, pues vamos a definir el volumen debajo de la gráfica de la función, o también conocido como la integral, exigiendo que el supremo del conjunto de sumas inferiores coincida con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Si exigimos eso, eso obliga a que este intervalo colapse, se haga chiquitito que estoy señalando. Si el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores, este intervalito que queda en medio colapsa y se convierte en un solo punto. Y entonces, ¿cuál es el candidato? El número candidato a ser el volumen debajo de la gráfica de la función. No queda de otra más que el puntito que queda en medio. ¿Ok? Entonces, vamos a dar la definición de una función de Darboux integrable. Bajo. Y antes una notación. Vamos a introducir una notación. Notación. Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional. Entonces, toma un rectángulo n-dimensional, el que sea. Fíjalo. PR es el conjunto de las P's, tal que P es una partición del rectángulo R. O sea, es el conjunto de todas las particiones que tiene un rectángulo R. Conjunto de todas las particiones de un rectángulo R. En un conjunto, en una bolsita, mete a todas las particiones del rectángulo R. ¿Va? Bueno, con todo esto que hicimos, ya estamos listos. Con todo esto que estamos listos para dar la definición de una función Darboux integrable, que es la definición más común de una función integrable. Después veremos otra que son equivalentes, pero eso será después. ¿va? Ahí va la definición. Definición.
Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional R, A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN, BN. Un rectángulo n-dimensional. Sea F una función de un rectángulo R, subconjunto de Rn en R, una función acotada. Decimos que F es Darboux integrable en el rectángulo R, sí y solo si el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición P, tal que P pertenece al conjunto de particiones del rectángulo R, es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de F respecto a la partición P, tal que P pertenece al conjunto de particiones en el rectángulo R. Esa es la definición de una función Darboux integrable. Y al valor común, esto ya lo explicamos con más calma la siguiente clase, al valor común, esto al rato lo voy a borrar, esto ya lo explicamos con más calma, al valor común lo vamos a denotar de esta manera, como la integral de la función f respecto al rectángulo R. ¿Okay? Y con esto queda construida la integral de Darboux. Se tuvieron que introducir varias cosas, ¿no? Particiones, refinamientos, como a partir de dos particiones obtener una nueva partición, recordar lo que es una función acotada, suma inferior, suma superior, cómo se compara una suma inferior con una suma superior, qué pasa si refinamos, qué le pasa a las sumas inferiores, qué le pasa a las sumas superiores, la interpretación geométrica de las sumas inferiores y las sumas superiores, y bueno, ya con todo eso, llegamos a la definición de una función Darboux integrable. Ya esta es la definición de una función Darboux integrable. Es un hecho que nos falta, hay un pendiente, ya lo que no probamos, que vamos a probar la siguiente clase, y vamos a comentar algunas otras cositas de nuestra definición, ¿va? De una función Darboux integrable. A ver, déjenme ver el chat. Alguien pregunta, profesor, ¿y en esta integral cuál sería la variable de integración? ¿O cómo denotamos al equivalente del dx en la integral? Ah, ok, mira. Aquí se puede denotar de esta manera también. Esto es solo notación, O sea, todo significan lo mismo. Es la integral de f de x. ¿Cuál es la variable en esta función? Un vector, ¿no? Porque la función va de Rn en R, de un subconjunto de Rn en R. Entonces, tu dominio es un subconjunto de Rn. Sus elementos son vectores en Rn. Entonces, la variable es el vector x de x. Así, esa sería nuestra variable respecto a la cual vamos a integrar. Y uno podría pensar, ha de estar muchísimo más complicado integrar funciones de varias variables. Y no, después vamos a ver por un teorema que es muy conocido, es el teorema de Fubini. El teorema de Fubini nos dice que bajo ciertas condiciones, una función de varias variables, la integración de una función en varias variables, se puede llevar a muchas integraciones, pero de funciones de una sola variable. O sea, más o menos la idea es esta. Ahí va una integral. Por ejemplo, no sé, en el 0,1 al cuadrado, ¿no? Vamos a integrar en el 0,1 cuadrado. 0,1 plus 0,1, esa función. ¿Qué hacemos? Fubini nos dice que esto lo podemos ver como dos integrales. Integras primero respecto a x y después respecto de y. O primero respecto de y y después respecto de x. Primero integras respecto de x, calculas la integral como una función, una sola variable. Integras después respecto de y, una función, una sola variable. Y eso te da el valor de la integral de la función en varias variables. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Eso después lo veremos. Es uno de los teoremas importantes del curso. Teorema de Fubini. ¿Existe un equivalente al contraejemplo? Sí. Bueno, déjenme terminar de leer la pregunta. ¿Existe un equivalente al contraejemplo de la función de Dirichlet de cálculo 2? Sí existe. Lo vamos a ver también. De hecho, terminando esto, de la construcción de la integral de Darboux, que ya prácticamente está terminada, ¿no? Faltan algunos pendientes. ¿Qué es lo que sigue? Ya que definiste algo, ahora lo que sigue es dar ejemplos de ese algo. Entonces vamos a dar ejemplos tanto de funciones que son Darboux integrables. Bueno, primero nos vamos a preguntar si existen. ¿Qué tal si definimos algo que no lo cumple ninguna función?
Eso sería algo muy triste porque nos llevó mucho tiempo a hacer, ver todo esto, ¿no? Pero sí, hay funciones que son darbucks integrables y también hay funciones que no son darbucks integrables. Está la función de islet en varias variables, como funciones darbucks integrables está la función de tomai en varias variables, y vamos a ver ese tipo de ejemplos. Vamos a ver unos cuantos, no muchos, pero sí varios. ¿Por qué no muchos? Porque aquí las cuentas se complican bastante, sí, es un poquito más complicado, y el objetivo no es hacer tanta talacha. O sea, sí vamos a ver ejemplos bonitos, eso sí, pero no nos vamos a meter tanto a hacer unas cuentas muy complicadas. ¿Va? Entonces, así está el plan. Ese es el plan más bien. Ese va a ser el plan. Ver ejemplos, después caracterizar las darbooks integrables, con ese criterio que yo creo que ya conocemos de que f es integrable, si solo si para cada epsilon existe una partición tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. Eso que se ve en cálculo 2 también lo vamos a ver aquí, pero en varias variables. ¿Va? Después la parte operativa, después generalizamos y en vez de integrar sobre rectángulos, vamos a integrar sobre conjuntos más generales. ¿Qué tan generales? También si es demasiado general, se pierden resultados importantes. Bueno, vamos a integrar sobre unos conjuntos que se les conoce como los conjuntos Jordan medibles. Y bueno, pero bueno, esto ya será mucho después. ¿Vale? Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Cualquier duda que tengan, díganme, lo que sea, y lo checamos, ¿va? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, profe. Gracias.